El objetivo de esta presentación es introducirnos en aspectos principales, básicos de lo que tiene que ver con los salarios de la provincia del Chaco, su organización escalafonaria entre diferentes escalafones, algunos conceptos particulares referidos a la liquidación puntual, presentación de casos testigos y la normativa que rige para estas diferentes liquidaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la provincia de Chaco se organiza administrativamente en 50 jurisdicciones, considerando el poder legislativo y el poder judicial. El listado completo de las jurisdicciones lo pueden encontrar en la página 10 de los anexos de la Ley de Presupuesto para el ejercicio presente 2025. En esta filmina les muestro algunos ejemplos de las jurisdicciones más conocidas, como la Secretaría General de Gobernación, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad, Tribunal de Cuentas, etc. A su vez, estas jurisdicciones, en lo que se refiere a su estructura salarial, se organizan en lo que se agrupan en lo que se conoce como escalafones, en el cual se define tanto la estructura de cargos específica de la jurisdicción como algunas bonificaciones, algunos conceptos que hagan a la función particular que tengan los agentes que pertenecen a esa jurisdicción. Así, en la provincia del Chaco contamos con estos escalafones que se listan en la presentación, que son el escalafón de autoridades superiores del Poder Ejecutivo, que agrupa a todas las autoridades políticas de la gestión, como ser el gobernador, sus ministros, secretarios. Luego tenemos el escalafón general del Poder Ejecutivo, que agrupa las estructuras salarial o define la estructura salarial de las jurisdicciones que pertenecen a la administración central de la provincia. Luego tenemos escalafones específicos de jurisdicciones particulares, como el del Tribunal en Cuenta, el escalafón vial, el de Fiscalía de Estado, Contaduría General y Tesorería General, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Poder Legislativo, Poder Judicial, órgano rector del sistema presupuestario, Lotería Chaqueña, Administración de Puertos, Dirección de Aeronáutica, Defensoría del Pueblo, Escuela de Gobierno de la Provincia de Chaco y Asesoría Legal. Y por último tenemos dos escalafones que se refieren a funciones propias específicas de los agentes que están agrupados dentro de estos escalafones, que son el escalafón docente y el escalafón de seguridad. En cuanto al escalafón docente, agrupa a aquellos agentes que pertenecen al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de Chaco, pero que cumplen con la función, con el rol docente, como maestros, directores, profesores, etc. También el Ministerio de Educación de la provincia de Chaco tiene una parte que es meramente administrativa de funcionamiento del ministerio, y los agentes que pertenecen a ese sector administrativo del ministerio están encuadrados dentro del escalafón del general del Poder Ejecutivo. De la misma manera, en cuanto a lo que se refiere al escalafón de seguridad, agrupa a aquellos agentes que cumplen con esa función de seguridad en la provincia, que son básicamente agentes que pertenecen a las jurisdicciones de la Policía Provincial y a la jurisdicción de penitenciaría. Ahora, el servicio penitenciario de la provincia. Ahora, específicamente, dentro del escalafón de seguridad van a estar aquellos agentes que cumplan con esta función de seguridad, como puede ser un inspector, un comisario, un sargento, un cabo. Pero estas jurisdicciones que pertenecen a la administración central, dijimos,
que también tienen, como pasaba con el Ministerio de Educación, una función administrativa, tienen un desempeño administrativo, y los agentes que están dentro que cumplen esa función están encuadrados dentro del escalafón general del Poder Ejecutivo. En este gráfico en el que se presentan los distintos escalafones, muestra la cantidad de agentes que pertenecen a cada uno de estos escalafones a diciembre del año 2024. Podemos ver que el escalafón docente es el que agrupa la mayor cantidad de agentes de la provincia, con un total de 36.607 agentes a diciembre de 2024, pero tenemos que tener en cuenta que también es el escalafón que es, digamos, más volátil en cuanto a la cantidad de estos agentes, dado que los docentes, por su propia función, tienen también, por ejemplo, esta figura de la suplencia, que hace que la cantidad de agentes liquidados de un mes a otro no sea siempre constante. Por otro lado, tenemos en segundo orden de representatividad por la cantidad de agentes que pertenecen a o que están encuadrados dentro de este escalafón, el escalafón general del Poder Ejecutivo. Aquí a diciembre 2024 encontramos 25.665 agentes. En este caso, es el escalafón que agrupa a los agentes que pertenecen a las distintas jurisdicciones de la Administración Central del Poder Ejecutivo, y es en el que nosotros vamos a basar nuestra presentación y la explicación de los casos testigos a continuación. Luego, en orden de representatividad, tenemos el escalafón de seguridad y a los poderes, Poder Judicial y Poder Legislativo. Y ya, por último, están los escalafones específicos de las jurisdicciones específicas, con una menor cantidad de agentes liquidados en cada uno de ellos. Bien, ahora, abocándonos específicamente al escalafón general, dijimos que dentro de este escalafón se agrupan a los agentes que pertenecen a distintas jurisdicciones de la Administración Central del Poder Ejecutivo, y esas jurisdicciones son la Secretaría General de la Gobernación, el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, el Ministerio de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad. A la Policía del Chaco solo referido a los agentes que cumplen con la función administrativa, el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Educación, también así como pasa con la Policía del Chaco, explicamos solo la parte referida a los que cumplen con la función meramente administrativa en el Ministerio. Luego tenemos el Servicio Penitenciario Provincial, que al igual que lo que hace a la Policía del Chaco, solo la parte que cumple la función administrativa. Secretaría de Asuntos Estratégicos, Secretaría de Coordinación de Gabinetes, y luego tenemos los organismos descentralizados que también se rigen por el escalafón general para su estructura salarial, que son el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Tierras Fiscales, la Administración Provincial del Agua, el Instituto del Aborigen Chaqueño, el Instituto de Cultura del Chaco, la Administración Tributaria Provincial, Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Instituto de Turismo del Chaco, Instituto de Deporte Chaqueño, el Comité de la Prevención contra la Tortura y otros tratos, el Instituto Provincial de la Administración Pública. Para específicamente el escalafón general, la normativa que lo regula
son la ley 196A, que es la ley del escalafón para el personal del Poder Ejecutivo, la ley que modificó, una ley más nueva que modificó esta ley, que es la ley 2423A, que modifica artículos específicos de la ley 196, y el último decreto de incremento salarial de la provincia de Chaco. Por el último incremento publicado de la liquidación de sueldos de la provincia de Chaco, tenemos, esa es la planilla referida a la liquidación correspondiente. En este caso, representa cómo está estructurado el escalafón general, ¿sí? Cómo es el agrupamiento que incluye el escalafón general. Está organizado en categorías, apartados y grupos, ¿sí? Tiene, en este caso, las categorías tienen que ver con el personal administrativo y técnico y el personal de servicios. Administrativo y técnico incluye los apartados A, B, C, D. Y el personal de servicio son los apartados E y F. En cuanto a los grupos, es cada uno de estos números que están incluidos en cada uno de los apartados. Estos apartados que están nombrados como A se refieren a la parte A y B, son la parte jerárquica, digamos, del escalafón general. El apartado A, grupo 3, es el director general, en este caso es el director general del escalafón general, y el apartado A, grupo 2.1, indistintamente, son los directores. El apartado B es el referido al jefe de departamento. Los apartados C agrupan al cargo profesional, con grupos que van del 1 al 11, siendo el 1 el grupo más bajo y el 11 el grupo superior de la provincia, del apartado, perdón. El apartado D es el apartado administrativo, que también tiene grupos del 1 al 11, con el 1 como grupo inferior y el 11 el grupo superior. El apartado E es el personal de obrero y maestranza, en donde el apartado que van del apartado 1 al apartado 9. Y el apartado F es servicio, en donde tenemos que también los grupos son del 1 al 9, siendo el 1 el grupo más bajo del escalafón y el 9 el grupo superior. Bien, dentro de cada uno de estos apartados, luego vemos que están plasmadas 3 columnas que hacen referencia a los distintos conceptos que forman parte de la estructura salarial del escalafón de la provincia, del escalafón general de la provincia del Chaco. En este caso, tenemos el primer concepto que forma parte de la estructura salarial de la provincia, es el concepto básico, sueldo básico. En este caso, vemos que para el director general de la provincia, para quien ejerza la función de director general en la jurisdicción que corresponda, va a tener liquidado
un sueldo básico de 406.052 pesos. Ahora, esa misma persona que tiene la función de director general de la provincia va a tener un complemento básico, un concepto llamado complemento básico, por 38.554 pesos. Y un tercer concepto que se llama suplemento remunerativo, que tiene un monto total de 202.985 pesos. Esta escala la pueden encontrar en el decreto 385 del 2025, ¿sí? Que estipula los nuevos valores de la escala salarial de los agentes que están encuadrados en el escalafón general. Entonces, para un director general de cualquiera de las jurisdicciones que pertenecen a la administración, a los encuadrados dentro del escalafón general, tendría estos tres conceptos de escala: sueldo básico, complemento básico y suplemento remunerativo, sumando en total, por los tres conceptos de escala, 647.591 pesos en bruto, ¿sí? Así después, por ejemplo, un profesional que pertenece al grupo inicial de los profesionales en la provincia tendría como básico asignado por la escala 199.656 pesos, como complemento básico 36.690 y como suplemento remunerativo 6.418 pesos. O sea, en total por escala tendría liquidado en bruto 242.764 pesos a marzo. Así cada uno de los apartados y grupos que corresponden. Y por ejemplo, el cargo más bajo del escalafón general es el que se conoce como servicio 1, análogo a obrero y maestranza 1. Si ustedes ven estos dos apartados, tienen los mismos valores de escala salarial. Entonces, un servicio 1, que es el cargo más bajo de la escala del escalafón general, tiene como básico asignado 186.831 pesos, complemento básico 36.690, suplemento remunerativo 1.874. En total de escala percibiría 225.395 pesos en bruto. También, además de definir los conceptos que corresponden a escala, el escalafón general define lo que se conoce como las bases de cálculo para bonificaciones específicas, sobre todo lo que tiene que ver con la función de salud pública, ¿sí? Entonces, va a definir también distinguida así de acuerdo a los apartados y grupos al que pertenezcan, si pertenecen a los apartados de directores, de jefe de departamento, de profesionales administrativos y obrero y maestranza y servicios. Tenemos, por un lado, la base de cálculo para calcular la bonificación para dedicación exclusiva, la base de cálculo para calcular la bonificación de auxiliar de enfermería, la base de cálculo para calcular la bonificación de agente sanitario, o sea, aquellos agentes que cumplan funciones en cualquier centro de salud, y la base de cálculo para calcular el resto de las bonificaciones, ¿sí? Estas bases de cálculo crecen en la misma proporción que crece el básico del escalafón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este último decreto que dijimos que es el 385 de este año 2025, el Poder Ejecutivo, el gobernador,
estableció un incremento a partir del 1 de marzo de 2025 de un 3,2% en las escalas salariales vigentes, que estaban vigentes a febrero. Con este decreto se los incrementó en un 3,5% a partir del 1 de marzo. Entonces, las escalas son estas, son referidas al sueldo básico, el complemento básico y el suplemento remunerativo. Como el básico se incrementó en un 3,5%, entonces la base de cálculos que forman parte de la estructura salarial de este escalafón también se vieron incrementadas en el mismo porcentaje, ¿sí? Un 3,5, un 3,5, un 3,5 y un 3,5. Otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a la diferencia entre los conceptos, entre estos conceptos, es en lo que se refiere a su calidad de bonificable. Un concepto llamamos como bonificable cuando sirve como base de cálculo para otros conceptos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para calcular la antigüedad, para liquidar la antigüedad a un agente de cualquiera de las jurisdicciones, se usa como base de cálculo los conceptos básico y complemento básico. A la suma de estos conceptos se le aplica el porcentaje, que es para el escalafón general el 2%, por cada año que tenga de antigüedad el agente. También para liquidar, por ejemplo, el título profesional, también se aplica a la suma de sueldo básico y complemento básico el porcentaje del 27%, en el caso de profesionales universitarios, o del 20,5% en el caso de técnicos, ¿sí? Por lo tanto, el suplemento remunerativo en ese caso no es bonificable ni por antigüedad ni por título, ¿sí? Ahora, puede pasar que haya alguna bonificación especial de alguna jurisdicción en particular por la función que se cumpla en esa jurisdicción, que los agentes lleven adelante, que son específicas a esa jurisdicción. Entonces, supongamos que se le otorgó una bonificación especial a la jurisdicción del Ministerio de Hacienda por su función específica, y esa bonificación especial se calcula como el 100% de los valores de escala del cargo profesional 11, ¿sí? Entonces, para los agentes que trabajan en la jurisdicción del Ministerio de Hacienda, percibirían como bonificación especial en bruto este monto, ¿sí? Sería la sumatoria de los tres, ¿sí? En ese caso, el suplemento sí es bonificable, o sea, sí forma parte del cálculo de un nuevo concepto. Pero, por ejemplo, para antigüedad y título, no lo es. Bien, y acá está esto de que nos anticipamos un poco al explicar el tema del concepto bonificable, que es importante que tengamos en cuenta a la hora de analizar los casos testigos que veremos un poquito más adelante. Y estos son los conceptos o la diferencia entre los conceptos remunerativos y no remunerativos, bonificables y no bonificables. Cuando hablamos de un concepto remunerativo, va a ser aquel concepto que está alcanzado o al que se le hacen las deducciones correspondientes a los aportes personales y sobre el cual tiene que aplicar o pagar, digamos, el empleador, en este caso el Estado, las contribuciones patronales referidas al régimen de seguridad social. Cuando hablamos del régimen de seguridad social, básicamente nos estamos refiriendo a los descuentos de ley que tienen que ver con la jubilación, la obra social, los aportes a la obra social que hacen a la alta complejidad.
Por otro lado, cuando hablamos de un concepto no remunerativo, entonces va a ser aquel concepto que no sufre estos descuentos de ley como aportes personales, ni tampoco el Estado tiene ese costo de pagar las contribuciones patronales sobre estos conceptos. Y por otro lado, la diferenciación entre bonificable y no bonificable era lo que nos anticipamos hace un ratito. Y cuando hablamos de un concepto bonificable, básicamente es cuando nos estamos refiriendo a que ese concepto puede ser tomado como base de cálculo para determinar un nuevo concepto. Y no bonificable van a ser aquellos conceptos que no forman parte de la base de cálculo de ningún otro concepto. En lo que hace a los aportes personales y las contribuciones patronales referidas al régimen de seguridad social, eso está regulado en la ley 800H de nuestra provincia, para nuestra provincia, en los artículos 35, 36, 37 y 218. Y en esa ley se especifican cuáles son los porcentajes correspondientes a los aportes personales que tienen que hacer cada uno de los agentes, de los trabajadores al régimen de seguridad social y cuáles son los porcentajes que tienen que aportar la patronal, en este caso el empleador, que es el Estado, al mismo régimen de seguridad social para que el empleado, goce en el presente de la cobertura de la obra social y de tener un seguro de vida, y por otro lado en el futuro pueda alcanzar la prestación de la jubilación. Entonces, en cuanto a lo que son los regímenes generales, que es en donde estaría encuadrado la estructura del escalafón general, regímenes especiales serían, por ejemplo, docentes y seguridad, pero nosotros en este punto en particular nos interesa analizar lo referido a los regímenes generales para el escalafón general. Entonces, como aportes personales, los agentes que presten servicio en alguna jurisdicción que utilice o esté inserta en la estructura salarial referido al escalafón general del Poder Ejecutivo, va a tener que hacer aportes al fondo de jubilación por un 11% en términos generales, y además se le va a hacer un descuento diferencial del 2% en el caso de aquellas personas que ingresaron a la administración pública provincial posterior a la sanción de la ley 6655, que es del año 2010. ¿Sí? Todos aquellos agentes que ingresaron a la administración pública luego del año 2010 hacen un aporte diferencial a la jubilación de un 2%. O sea que en total estos agentes aportan un 13% a la caja jubilatoria. Por otro lado, como porcentaje de la obra social se le va a retener un 5% para el fondo de alta complejidad, que también pertenece a la obra social. Se le va a retener un 1% como porcentaje del Fondo de Salud Pública, un 0,75%, y todos van a aportar en este punto un monto de 2.428,80 a marzo de 2021 en lo que se refiere al seguro de vida obligatorio, que eso también está estipulado como porcentaje como porcentaje sobre el básico del cargo más bajo del escalafón general, que en este caso es servicio 1. Por el lado de las contribuciones patronales, tenemos que el Estado va a tener que realizar el aporte de
un 16% para el fondo de jubilación de cada uno de los agentes que pertenezcan a estas jurisdicciones, un 5% para la obra social, un 1% para el fondo de alta complejidad y un 0,75% para el fondo de salud pública. Dentro de esta estructura del escalafón general que vimos en las filminas anteriores, esto que les mostré, de que hablábamos de que tenemos estas categorías, apartados y grupos, que los apartados A se refieren a los directores, A3 es el director general y los otros A son los directores, B es el jefe de departamento, los C son los profesionales de administrativo, E obrero y maestranza y F servicios. A diciembre 23 tenemos como dato que dentro de cada una de esas categorías hay esta cantidad o había esta cantidad de agentes, ¿sí? Por ejemplo, como directores en ese momento había 156 agentes. Como director general, en el total de las jurisdicciones que forman parte del escalafón general, ¿sí? Como director general tenemos 13 agentes en diciembre 23. Como jefe de departamento 25, como profesional 11, 56, como profesional 10, 385, como profesional 9, 142 agentes, profesional 8, 1076. Profesional 5 es el más masivo dentro de los apartados profesionales, estos serían los C, que tenemos 2.219 agentes. Dentro de los administrativos, el de mayor cantidad de agentes incluidos a diciembre 23 es el de administrativo 5 con 5.810 agentes. Dentro de los apartados de obrero y maestranza, el de mayor cantidad de agentes incluidos es el de obrero y maestranza 5, grupo 5, con 477 agentes. Y dentro del cargo, los apartados servicios, el más masivo es el de servicio 5 con 1.978 agentes. Como cargos testigos, dijimos que el escalafón general de la provincia del Chaco incluía varias jurisdicciones que forman parte de la administración central y de organismos descentralizados. Y en este caso vamos a centrar nuestros cargos testigos, nuestros ejemplos, en la jurisdicción 6, que es salud pública, ¿sí? Para eso vamos a presentar un cargo testigo por el apartado servicio, un cargo testigo por el apartado administrativo y un cargo testigo por el apartado profesional. En el caso puntual de la jurisdicción salud pública, tenemos agentes que pertenecen a esta jurisdicción que cumplen funciones que están específicamente relacionadas con la atención, digamos, en centros de salud, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, un agente X que tiene el cargo de servicio 5, si el agente está en una categoría servicio o obrero y maestranza, lo que significa es que llegó al momento de entrar a la administración provincial, tenía como título el de primario, ¿sí? O secundario incompleto. Entonces no podía estar en un apartado administrativo. Para estar en un apartado administrativo necesita el título de secundario como mínimo.
y en profesional el título profesional ya sea universitario o técnico, ¿sí? Bien, entonces dentro de la categoría servicio, en esta jurisdicción podemos pensar alguna persona que se dedique a la parte de limpieza, de mayordomía dentro de un centro de salud y tiene a marzo, siguiendo la estructura de sueldos que nos presenta el decreto 385, que les mostré anteriormente su primer anexo, tenemos que esta persona percibe un básico de 213.000 pesos en ese momento. Estos tres conceptos eran los conceptos de escala, ¿sí? Básico, complemento básico y suplemento remunerativo. Fíjense que está el básico 213.006 pesos, el complemento básico 36.690 y el suplemento remunerativo 30.082. Si nosotros vamos a la escala que yo les mostré, van a ver que si buscamos servicio 5, sería en este caso acá, tenemos como básico los 213.006 pesos, como complemento básico los 36.690 y como suplemento remunerativo los 30.082 pesos. Esos son los conceptos de escala de este agente al pertenecer a este apartado y este grupo. A su vez, este agente tiene 7 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, para calcular la antigüedad, lo que se hace es, a la suma de estos dos conceptos, se los multiplica por un 2% por cada uno de los años de antigüedad que tiene el agente, que en este caso son 7. Y llegamos a 34.957 pesos. Esta es una bonificación que perciben todos los agentes del escalafón general, que a los que se les hace el descuento diferencial del 2%, ¿sí? Fue una bonificación que se creó en su momento para compensar este descuento diferencial que se le hacía a estos agentes para la caja jubilatoria. Y la bonificación se calcula como un 25% sobre el básico del agente, ¿sí? Para este caso, entonces tenemos 53.252 de su bonificación. Ahora, en el caso de este concepto, riesgo salud, que se paga un 35%, tiene como base de cálculo esta escala que les comenté que aparece en la estructura del escalafón general como las bases de cálculo para el resto de las bonificaciones. Entonces, en este caso hay que buscar dónde estaría servicio 5. Para servicio 5 tenemos que la base de cálculo sería 211.031. A ese monto hay que aplicar el 35% y ahí llegamos al monto de riesgo salud para este agente de 73.861 pesos. Luego tenemos la bonificación por agente sanitario de un 50%. En este caso, fíjense que eso está regulado en la ley 2324, en el artículo 6, ¿sí? Que dice, créase a partir del 1 de marzo del 2013 un adicional denominado bonificación para agentes de establecimientos sanitarios para los agentes de la planta permanente del Ministerio de Salud Pública que efectivamente presten servicio en establecimientos sanitarios de tipo asistencial, la que se calculará de la siguiente manera. Para aquellos que revistan la categoría de personal administrativo y técnico aportado C profesional, se le otorga un 70% por esta bonificación. En nuestro caso, este agente no es profesional, es servicio. Por lo tanto, cae dentro de este porcentaje. O sea, para los agentes que están dentro de la categoría 6, personal de obrero y maestranza, y categoría 7, personal de servicio, podrán percibir hasta un 50% sobre la escala establecida en la planilla anexa que forma parte integrante de la presente. Y para percibir esta bonificación se requiere el cumplimiento de una jornada semanal de 40 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? La jornada normal
de la administración, de un agente de la administración provincial es de 32 horas 30 semanales. En este caso, para percibir esta bonificación se le exige un poco más de tiempo que cumpla como jornada semanal, que es de 40 horas, ¿sí? ¿Y cómo se la calcula? Tenemos que buscar en la base de cálculo para esa bonificación, que es bonificación agente sanitario, tenemos que buscar el cargo que estamos liquidando, que es 398.715, y aplicar el porcentaje que corresponda, en este caso 50%. Y obtenemos la bonificación para esta gente, que es de 199.358 pesos. Luego hay una suma fija que fue otorgada hace unos años, que es de 1.900 pesos para esta categoría, todos los que están en servicios, y es una suma, hasta ahora todos los conceptos eran remunerativos, todo básico, complemento básico, suplemento remunerativo, antigüedad, esta bonificación, el riesgo y la bonificación para agente sanitario, eran conceptos remunerativos, o sea, alcanzados por los descuentos de ley. Esta última suma fija es una suma no remunerativa, por lo tanto, no tiene aportes al régimen de seguridad social. Una vez obtenido todos los conceptos, se hace la suma del total del haber bruto de la gente, y sobre este haber bruto se aplican los descuentos de ley, recuerden, solamente sobre conceptos que están alcanzados por estos descuentos, por el régimen, y obtenemos el total del haber neto, haciendo la diferencia entre el haber bruto y los descuentos, la suma total de los descuentos de ley. Otro caso testigo de la jurisdicción 6 tiene que ver con los que pertenecen al rango administrativo 5, al cargo administrativo 5. En general, dentro de esta jurisdicción, a los agentes que cumplen la función de enfermeros suelen estar, si no son profesionales, están dentro de esta categoría, y si son licenciados en enfermería, sí están dentro de una categoría de los apartados C profesionales, ¿sí? En este caso sería como un técnico enfermero, está dentro del apartado 5. Entonces, para saber cuáles son los conceptos de escala que le corresponden, nosotros tenemos nuestra base de la escala, de la estructura de los tres conceptos. En este caso tenemos en administrativo 5, el básico es 230.534, complemento básico 36.690 y suplemento 30.903. Por lo tanto, esos son los conceptos que tiene liquidado como los tres conceptos de escala. También acá tenemos una antigüedad de 7 años que dijimos se calculaba como el 2 sobre la suma de estos dos conceptos, un 2% por cada uno de los años que tenga de antigüedad. En este caso, como es administrativo 5, este agente percibe título secundario, ¿sí? Entonces, al percibir título secundario, hay que calcular el título, tiene un porcentaje, el título secundario del 17,5, pero se calcula sobre el valor del concepto básico y complemento básico, no de esta categoría, sino de la categoría administrativo 1. Para todos, para cualquier agente de la administración que pertenezca al escalafón general, su título secundario, y que tenga título secundario como mayor capacitación, su título secundario, la bonificación, se calcula sobre la suma de el concepto básico y complemento básico del cargo administrativo 1. Luego tenemos esta bonificación especial porque dijimos de la ley 6655, que era como a modo de compensar ese 2% diferencial que se le hace de descuento para la caja jubilatoria, que se aplica sobre el 25% sobre el básico de la gente. El riesgo salud, como dijimos, la base de cálculo es la columna otras bonificaciones, en donde tenemos que buscar este cargo, ahora es administrativo 5,
buscamos el cargo administrativo 5 y vemos que su base de cálculo es 215.243. Eso es lo que forma parte de, se usa como para calcular, se aplica el porcentaje y se llega a este valor. El caso de la bonificación de auxiliar de enfermería está estipulado en el artículo 7 de la ley 23.324, que dice: créase a partir del 1 de marzo del 2013 un adicional denominado bonificación auxiliares de enfermería para el personal que desempeñe como auxiliar de enfermería especializado, que posea certificado expedido por Este adicional se calculará aplicando un porcentaje del 150% sobre la escala establecida en la planilla anexa que forma parte integrante del presente. ¿Sí? También le exige un 40 horas semanales para poder percibirlo. Entonces hay que buscar el administrativo 5 dentro de la base de cálculo específica para auxiliar de enfermería y tenemos que es de 358.053, ¿sí? 1.000 pesos. Entonces sobre eso aplicamos el 150%. Y llegamos a la bonificación del auxiliar de enfermería, 537.000. Y luego para este cargo la suma fija era de 1.000, para todos los apartados la suma fija era de 1.800 pesos. Entonces, como dijimos en el anterior, todos los otros conceptos son remunerativos, o sea, alcanzados por los descuentos de ley. Solo la suma fija es no remunerativa, no tiene descuentos de ley. Entonces, a la suma de todo obtenemos el haber bruto, calculamos los descuentos de ley y restamos del haber bruto los descuentos y tenemos el haber neto. ¿Sí? Y por último, tenemos el cargo testigo profesional. En este caso, cuando se liquida en la jurisdicción 6 un cargo profesional, hace generalmente la función de médico, ¿sí? Son los que están encuadrados en esta categoría. Entonces tenemos que buscar, bueno, para este caso, en este en particular es un profesional 5, entonces tenemos que ver cuáles son los conceptos correspondientes al profesional 5 en la escala que teníamos. El profesional 5 tenía como escalas básico 237.995, complemento 36.690, suplemento 32.068. Entonces con eso se completan los conceptos de escala. Los médicos cobran este concepto que se llama prestaciones profesionales complejas, que es un 60% sobre la escala otras, base de cálculo, otros resto de bonificaciones. Entonces buscamos el profesional 5 y ese 60% hay que aplicarlo sobre esos 226.774 y nos da un monto de la bonificación por 136.064 pesos. También este personal, este médico, tiene dedicación exclusiva. ¿Qué significa? Que trabaja 44 horas semanales en el hospital o en el centro de salud que le tocó. Y de acuerdo a la antigüedad que tiene en su título de médico y a la complejidad que tiene el centro de salud en donde está prestando servicio, se otorga el porcentaje de la dedicación, ¿sí? De la dedicación exclusiva. El porcentaje más bajo está en torno a los 370 y podemos llegar hasta un 590 de porcentaje de dedicación exclusiva. En este caso tiene 460 el porcentaje, ¿sí? Entonces eso hay que buscar. En este caso tenemos lo que nos dice la ley es: fíjese a partir del 1 de marzo para la base de cálculo de la bonificación de dedicación exclusiva previsto para el Ministerio de Salud y para el Ministerio de Desarrollo Social la escala establecida en la planilla anexa 2. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a la tablita
que tiene las bases de cálculo, buscar nuestro profesional 5, la base de cálculo serían entonces estos 150.041 pesos a los que hay que aplicar ese 400%. Y llegamos a un monto de la bonificación por 609.188. Luego teníamos el suplemento remunerativo que forma parte de la escala. La antigüedad la calculamos sobre los conceptos básico y complemento básico, un 2% por cada uno de estos 15 años y te da unos 82.000 pesos. El título universitario, que es un 27% sobre esos dos conceptos. La bonificación de la ley 6655, que dijimos que era para quienes tenían que hacer ese aporte diferencial a la caja de jubilación, que es ahora para calcularlos un 25% sobre el básico. El riesgo de salud, que es un 35% sobre la escala resto bonificaciones para este caso, profesional 5, o sea, la base de cálculo sería esta. Y llegamos al 35%. Y la suma fija para el cargo profesional es de 1.900, que es el único concepto no remunerativo de todos estos. Entonces, el total del haber bruto es esto, hay que aplicar los aportes, la deducción de los descuentos de ley, y entonces, restando del haber bruto los descuentos de ley, llegamos al haber neto. Como reseña, podemos ver que dentro de cada uno de los escalafones tenemos haberes con aportes, o sea, remunerativos, y haberes sin aportes, ¿sí? Para tener idea de una masa salarial de un mes del año 2024, tenemos que cada uno de estos escalafones registró esta cantidad de haberes, ¿sí? Entonces, la masa mensual salarial bruta de haberes con aporte sumaba 108.627.943.289 y sin aportes 812.683.834. El costo mensual salarial presupuestariamente para el Estado hace a esta masa bruta incrementada en los porcentajes que referían a las contribuciones patronales. Si recuerdan nuestro cuadrito, tenemos que las contribuciones patronales eran estos porcentajes de acuerdo al fondo de jubilación, obra social, alta complejidad, que entonces, y el de salud pública, que suman 22,75%. Entonces, si nosotros le aplicamos a esta masa bruta un incremento del 22% con 22,75%, llegamos al costo mensual presupuestario salarial para ese mes, en particular de todos los escalafones. El escalafón, fíjense que en este caso acá está el escalafón solito, el escalafón de general, y el que lleva la mayor parte del costo total salarial es el escalafón docente. Bien, hasta acá los aspectos introductorios y principales de la estructura salarial del escalafón general.